La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñá es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Pere, Javier, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Dices buenos días como si fuera un día normal. Pere, estás en Buenos Aires, en tu Buenos Aires querido. Sí, tengo un déjà vu de esas veces hace unos años donde me conectaba desde Buenos Aires en plena pandemia. Sí, aquí las cosas han cambiado un poquito. No solo, bueno, políticamente sobre todo, pero también de precios. Hay una inflación absurda desde una perspectiva europea. Es algo que nos puede costar de entender. Y luego, pues la gente... Hay una, bueno, más o menos polarizada y con diferentes visiones sobre el presente y el futuro, pero bueno, lo comentaremos. Ha sido muy suave en este dibujo del panorama que has hecho. De hecho, luego regresamos un poco para hablar de Argentina y de ciencia en Argentina. Antes quería comentar con vosotros un par de cosas, aunque en tu caso, Pera, sea desde la distancia. En España hay un enorme revuelo por la propuesta de la Seguridad Social para que los científicos recuperen la cotización de sus becas no remuneradas y así sumarlos al cómputo de la jubilación, pero claro, deberían pagar 290 euros por cada mes de prácticas que hicieran al inicio de su carrera. No sé si alguno de vosotros está en esta situación. Sí, yo creo que sí, puesto que fui becario durante 10 años. Becario de ciencia durante 10 años. Luego empalmé con las becas de periodismo. Así que creo que sí. Pero mi caso no es becas no remuneradas. Las becas estaban remuneradas, lo que no están es cotizadas, o sea, no cotizábamos a la Seguridad Social, ¿no? Y bueno, esta propuesta entiendo que pretende mejorar las cosas, pero claro, a 290 euros por mes de beca, esto... A ti te saldría un dineral, bueno, a mí imposible porque el máximo son 5 años, o sea que los 10 años me olvido. Sí, pues, pero incluso en 5 años son... Esos 20.000 euros no te los quita nadie, ¿no? Algo más, ¿no? Sí. Y sencillamente no los tengo. Señora ministra, no tengo los euros. Pues la ministra ha anunciado que se va a reunir el martes que viene con la Confederación de Sociedades Científicas de España para escuchar su petición, pero hemos leído cosas tremendas, incluso en redes sociales, de gente que tendría que pagar 30.000, incluso parejas científicos que son pareja y que sí, porque el doble. Es que el gran mito aquí es que eso son prácticas, ¿no? Eres como un estudiante de tercer ciclo, se llama. En la realidad es que lo que estás haciendo es el trabajo del laboratorio, ¿no? O sea, el trabajo de los laboratorios lo sacan adelante los becarios predoctorales y los postdoctorales, porque los jefes suelen estar rellenando formularios para pedir dinero a la administración y a las empresas. Y claro, tú, en un caso como el mío, que te tiras 10 años como becario, al principio las becas son malas, pero yo tuve becas buenas también para irme a Cambridge, porque era una beca europea, estaba muy bien remunerada, pero no cotizaba. Y claro, la gente
no está esperando a cumplir 40 años para regularizar sus vidas, ¿no? Claro. Pues se forman parejas, muy a menudo parejas de científicos, porque claro, la gente que está junta todo el día, pues a menudo acaba emparejada, ¿no? Y claro, esto para sus pensiones, cuando se retiren, pues es un problema. Y si no es un problema para sus ahorros, pobres. Claro. Bueno, volveremos sobre ello. Esta siguiente es para ti, Pera, aunque estés en Argentina. Hay un informe de la Fundación BBVA que dice que los españoles estamos por debajo de la media europea en conocimiento científico. La mayoría de la población entiende nociones elementales de física, como la formación del universo, el movimiento de la Tierra y el Sol, pero sigue habiendo mucha confusión, por ejemplo, sobre las causas del cambio climático, aunque el dúo dinámico diga que no existe. No voy a sacar este tema. No voy a sacar este tema. El dúo dinámico. O sobre... ¿No habéis leído la entrevista con El Mundo? Es que, madre mía, mejor que no la leas. Es que lo del dúo dinámico me trae loco. Pera, tú acabas de recibir un premio al mejor divulgador científico. Algo estamos haciendo todos mal. Sí. Medios, divulgadores... Sí, y esto realmente es lo que me gustaría saber, ¿eh? Y yo creo que en esta línea que está llevando a cabo la Fundación BBVA de hacer, y otra gente, de hacer estudios sobre percepción social de la ciencia, sobre lo que sabe la gente de ciencia y lo que le interesa y si la aprecia o no, hay esta paradoja de que por mucho que estemos divulgando, parece que el conocimiento general no esté creciendo. Hay algo positivo, que es el primer estudio que se presentó hace ya unos meses o incluso más de la Fundación BBVA, veía que la percepción social de la ciencia es positiva. Es decir, que la gente sí que, y en España más que en el resto de Europa, sí que confía en la ciencia y la ve como algo positivo para el desarrollo de la sociedad, para solucionar problemas. Y es entusiasta, pero la cultura es baja. Es decir, cuando preguntas concretas si los antibióticos funcionan contra los virus, pues alrededor de la mitad de la población dice que sí, y es erróneo. O si la capa de ozono está involucrada con el cambio climático, pues solo un 33% acierta. O una cosa, por ejemplo, había otra pregunta, si los tomates convencionales llevan genes, ¿vale? Y el 60% de la gente decía que sí, pero hay un 40% de personas que se hace un lío, pues como la genética, los transgenes y tal, pues llegan a pensar que no, que esto de los genes es algo de artificial, no es que los tomates... Y es sorprendente, ¿no? Después hay otro aspecto de esta encuesta destacable, que es preguntan a diferentes países europeos, porque eso se ha hecho con 18 países, los científicos más reconocidos, ¿no? Einstein es el número 1, o sea, alrededor del 50% de media lo cita, pero en España solo el 8% de personas cita a Cajal. O sea, Cajal es no solo nuestro gran científico español de todos los tiempos, o sea, es el padre de la neurociencia, está a la altura de Einstein, de Darwin. En neurociencia es él, es la referencia para todos, no solo para España. Y que se cite tampoco es significativo, porque en Reino Unido Stephen Hawking lo citan mucho, que es, digamos, el suyo. Y a nivel científico, Cajal está por encima de Stephen Hawking en cuanto a contribuciones, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy útil lo que estaba diciendo, el tener estos datos de partida. Yo motivaría a la Fundación BBVA y a la otra gente a que afine más a entender por qué ocurre esto. Es decir, que quizás correlacionen esto con si la gente lee ciertos medios o no los lee, o de dónde recibe la información científica, para llegar a entender un poco el origen y cómo se puede solucionar esto. Sí, la verdad es que es preocupante. Por cierto, yo esto que digo del dúo dinámico, es que esta semana han dado una entrevista, tú lo sabes, ¿no, Javier? Al Mundo, en donde dicen que el cambio climático es una estafa y que lo del COVID básicamente pues era un montaje del gobierno. No sabía yo que yo... Impresionante, ¿no? No sé qué es peor, si esto o que con su edad sigan cantando a una niña de 15 años. Bueno, sí, también eso tiene tela. Sí. Y lo dicen los dos porque había el alto y el bajo, ¿no? Pues parece que los dos han hecho la media. Sí. Muy bien. Pues nada, hijo, ¿qué queréis que os diga? Feeling like the night is young. Everybody's time will come.
Pero en estos días te habrás encontrado con científicos argentinos que están viviendo en carne propia el plan Motosierra, con el que Milei está eliminando todos los restos del estado de bienestar. Ha eliminado el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, lo ha reducido a una secretaría y ha paralizado el gasto público de esa secretaría casi en un 100%. Ha llegado a decir que los científicos de organismos públicos son parásitos y que sus investigaciones no sirven para nada. A mí me da mucho miedo lo que nos vas a contar ahora desde Argentina y lo que vamos a escuchar desde allí, porque es en parte como si estuviéramos mirando al futuro si algunos llegan a gobernar en este país, ¿no? Sí, bueno, ojalá no, porque la verdad es que dentro de la sociedad hay frustración, pero dentro de la comunidad científica muchísima más. Yo estoy aquí en Argentina por un congreso científico, en este caso de sexología, y están todos muy preocupados. Ahora conversaremos con un científico argentino muy reconocido, pero justo ayer estaba con un español que lleva pues mucho tiempo en el CONICET y también hablan de colapso, es decir, hablan de no solo recortes, o sea, es que es muy salvaje las medidas anticiencia y las palabras, o sea, es como con qué descaro habla de la ciencia este señor, pero bueno, que nos lo cuente nuestro entrevistado. Claro. Diego Golombek, que es un poco el Pera Estupiñán argentino, habría que decir, ¿no? Es científico y es divulgador, es biólogo, es especialista en cronobiología y es investigador, como dice Pera, en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. No soy el Pera Estupiñán argentino, me queda grande, pero es un honor estar charlando con ustedes, que los admiro mucho. El CONICET, para entendernos, es el equivalente al CSIC aquí en España. Diego, la ultraderecha quería acabar directamente con el CONICET. ¿En qué situación estáis ahora los investigadores? Sí, fue una promesa de campaña. El actual presidente durante la campaña tenía cartelitos con las instituciones con las cuales quería acabar. Una era el CONICET y hay un famoso meme que lo saca de la pantalla y dice ¡afuera el CONICET! No, eso no puede ocurrir porque es una ley, hay una cantidad de regulaciones que no se pueden evitar, pero por el contrario lo está asfixiando. Está haciendo una serie de medidas el gobierno de desfinanciamiento de la ciencia, que realmente el presupuesto no solamente es muy bajo, sino que está subejecutado. De hecho, el presupuesto nacional es el mismo de 2023. Se ha prorrogado el presupuesto 2023 con una inflación que, como ustedes saben, está galopando a niveles demasiado altos, con lo cual el presupuesto es de por sí muy bajo, pero además se subejecuta. Pero yo les diría que, como decía recién Pere, ese es un problema gravísimo. Pero a mí me parece aún más grave el problema del desprecio por la ciencia, el problema de tratar de convencer a la población, con cierto grado de éxito, lamentablemente, de que la ciencia es una aventura inútil, que investigamos cuestiones que no le sirven a nadie, que no le interesan a nadie. Y aquí tenemos un poquitito de responsabilidad nosotros de contar lo que hacemos, pero también esta cuestión descarada de sumirnos en la incertidumbre, de no saber hacia dónde vamos a llegar. Destruir instituciones es muy rápido, es muy fácil. Reconstruirlas sabemos que es muy difícil y ya hemos pasado por esto. Sí. De hecho, Javier Milei está atacando a todo lo que no da un resultado inmediato, dice él, solamente quiere investigación aplicada. Sus palabras textuales fueron solo investigaciones que aporten un beneficio directo a la sociedad. Claro, esto es no entender la naturaleza misma de la ciencia, que está basada en la investigación. Es una afirmación de enorme ignorancia, porque realmente la buena ciencia en algún momento llega a alguna aplicación que le sirve a la sociedad. Más allá de que conocer nuestro país, nuestros recursos naturales, nuestra población, ya es una especie de aplicación en sí. Pero efectivamente están con este discurso de no solamente la ciencia aplicada, sino ciertas ramas de la ciencia aplicada. Por algún motivo, el presidente y sus cómplices, de alguna manera, han puesto sobre el tapete la inteligencia artificial como el santo grial de la investigación, la biotecnología, que obviamente es muy importante en Argentina, y algún tema más. Pero se olvidan de que existe también, por ejemplo, las aplicaciones de la física nuclear. En este momento, Argentina, que es realmente muy potente en cuanto a la construcción de reactores, de satélites, toda una industria que se basa en el conocimiento, está parada, está detenida. Nosotros exportamos microreactores a distintos lugares del mundo por empresas que se basan en el conocimiento, y en este momento eso está detenido. Con lo cual es una ignorancia doble. Es la ignorancia per se de no entender cómo funciona un sistema científico, y por otro lado no entender que
es uno de los puntales, una de las bases del desarrollo económico. Sin una buena ciencia no tenemos producción propia, no tenemos pymes, no tenemos empresas pequeñas y medianas que se basan en el conocimiento. No conocemos la posibilidad de explotar bien, de una manera sustentable, nuestros recursos. Así que esta ignorancia nos está haciendo naufragar de una manera importante. Y te agrego una cosa más. En este momento se está discutiendo una ley de muchísimos artículos que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, donde una diputada oficialista que se reconoce terraplanista acaba de asumir como secretaria de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados. Así que fíjense la gravedad del caso. Esa ley ahora se está discutiendo en senadores y uno de los artículos, el artículo 3º, manifiesta que es posible modificar, disolver, transferir las acciones de las instituciones nacionales en todo sentido. Esto quiere decir que un instituto pesquero, un instituto de investigaciones nucleares, un instituto de investigaciones que tenga que ver con recursos naturales, puede desaparecer. Le estamos dando al Poder Ejecutivo las facultades para hacer desaparecer instituciones públicas de ciencia y tecnología, lo cual es realmente gravísimo. Pero yo te preguntaría, Diego, o sea, ¿hay interlocución? ¿Hay conversaciones? O sea, ¿no tiene ningún asesor científico que le explique esto? Es casi negacionismo. Porque es no dejar que te lo expliquen, porque es tan comprensible lo que comentas, que es no quererlo ver. Es que, o sea, tú eres uno de los más reconocidos científicos argentinos. ¿Hay ciertos puentes entre el gobierno actual y la ciencia o no hay ninguno? Te diría que ninguno o muy pocos. Es curioso que los actuales representantes, los directivos de la ciencia a nivel oficial en este momento, yo sospecho que circula algún tipo de virus por el ex ministerio o el CONICET, que es el virus de la mudez, porque de pronto dejaron de hablar, no manifiestan sus planes de gobierno si es que los tienen, no hablan con la comunidad o se encuentran a puertas cerradas. En este momento tenemos un secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, más interesado en aspectos tradicionales de innovación y de comunicación. Es un empresario que viene del mundo de las finanzas, no tiene experiencia en ciencia, lo cual no es lo más grave del mundo, pero en todo caso uno tiene que asesorarse. Y el presidente del CONICET sí es científico, es un investigador de temas veterinarios, experto en clonación, justamente, de ahí viene su relación con el presidente, se interesa también en estos temas, y tampoco habla, tampoco sale a manifestar de qué se trata. El CONICET es un cuerpo colegiado. Están representados los científicos, pero están bastante enfrentados a la presidencia en este momento. La Secretaría no es colegiada y realmente no sabemos en qué se está basando para sus políticas o su falta de políticas. En el Congreso hay comisiones de ciencia y tecnología y acaban de decir por primera vez que van a llamar a científicos para pedirles opinión sobre estos desastres que estamos viviendo. Pero te decía, con una secretaria terraplanista y que en algún momento propuso que el test de diagnóstico para COVID debía ser que una persona enferma tosiera sobre una superficie y alguien sin riesgo lamiera esa tos para ver si se infectaba o no. Bueno, esa es actualmente nuestra secretaria primera de la Comisión de Ciencia y Técnica. De verdad. Maravilloso. Un presidente negacionista que además tiene una hermana tarotista, ¿no? Sí, da un poco de pena escuchar todo lo que cuentas, Diego. Yo estaba pensando en las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que yo creo que también sus búsquedas hicieron que floreciera en Argentina el estudio de la genética, de la que tanto sabes, y supongo que todo esto a Javier Milei le da exactamente igual, ¿no? No le da exactamente igual. Por otro lado, desdeña completamente asociaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y lo que acabas de decir es extraordinario. La pregunta de las abuelas en búsqueda de sus nietos motivó un cambio en la genética a nivel mundial. En ese momento no existían los tests de ADN como existen en este momento. Por lo tanto, movieron a científicos de todo el mundo para lograr el índice de abuelidad gracias a ciertos factores del sistema inmune que sí se transmiten de abuelos
a padres, a hijos, o sea, a los nietos, y cambiaron la forma de pensar la genética filial. Por eso, muchas veces se ha hablado de nominar a las abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz, que sin duda lo merecen, pero también merecen el de medicina. Pero no, esto no está en la cabeza del gobierno, que cae en una falacia tan común en muchos gobiernos, que es, tenemos problemas muy graves. Una vez que solucionemos esos problemas graves, la pobreza, la alimentación, la salud, que tampoco se están solucionando, veremos si podemos dedicarnos a la ciencia, veremos si podemos apoyar a la ciencia, en lugar de apoyarse en la ciencia justamente para solucionar estos problemas. Esto está muy lejos de la cabeza actual de un gobierno que niega el cambio climático, que niega la importancia de la ciencia y dice una cantidad de barbaridades que le han funcionado. Ha llegado al poder realmente y uno esperaba que se aminorara esto. Y algo que decía Pere hace un momento, nosotros tampoco pensábamos que esto nos podía pasar, ¿sí? Veíamos que había sucedido algo similar muy cerca, en Brasil, de alguna manera en Estados Unidos, con cierta extrema derecha, y pensábamos, no estábamos relativamente inmunes a esto. Bueno, parece que nadie está inmune, así que mis queridos colegas del otro lado del mar, tengan mucho cuidado. Muchas gracias por ese mensaje. Me ha dado un pequeño escalofrío cuando lo he escuchado. Algunos ejemplos de cómo los recortes en ciencia y salud de Milei os afectan directamente y afectan directamente a todos los argentinos. Por ejemplo, frente a la epidemia de dengue, que está circulando en Latinoamérica, hay una falta generalizada de repelentes y el gobierno no hace nada, ¿no? Bueno, es que el dengue es un excelente ejemplo de donde la ciencia y la tecnología tienen muchísimo que aportar, tanto en test diagnósticos como en tratamientos, como en prevención. Efectivamente, por una cuestión de absoluta especulación de las empresas, de pronto estábamos llenos de mosquitos, y una proporción de esos mosquitos son los transmisores de dengue, y no había repelentes. Por lo tanto, había un mercado negro de repelentes, o sea, la gente se encontraba en la esquina con un largo abrigo, un largo sobre todo, y adentro tenía un par de frascos para vender de repelente a cualquier precio, y el gobierno tardó muchísimo en lograr alguna acción, y la acción fue liberar la importación. No lograr que se produjera más aquí a un precio razonable. Por otro lado, el gobierno también negó en su momento la eficacia de la vacuna de dengue de una empresa japonesa, que está demostrada, esa eficacia ha sido probada en muchos lugares y recién ahora algunas provincias están empezando a aplicar esta vacuna en las poblaciones de riesgo. Es un excelente ejemplo de cómo la ciencia, una mirada científica, un pensamiento científico puede ayudar a prevenir y a actuar sobre un fenómeno emergente. No es el único ejemplo, lamentablemente. Hablábamos de ejemplos concretos con respecto a cómo esta desfinanciación o este desprecio por la ciencia nos está pegando. Bueno, se están perdiendo muchos trabajos. En empresas que están alrededor del ecosistema científico-tecnológico. Yo les mencionaba esto de reactores nucleares parados. Eso emplea a mucha gente. Así que es una derivación de esta falta de apoyo a y en la ciencia. Y también estamos socavando el sistema desde su comienzo. Han entrado relativamente pocos becarios, que ustedes hace un ratito hablaban de los becarios, y aquí es lo mismo, son quienes trabajan, ¿sí? Becarios y becarias son quienes hacen la ciencia de alguna manera. Han entrado pocos y se ha demorado esto, además de que los estipendios, los salarios no son muy adecuados. Algunos de los subsidios de investigación están congelados, están detenidos y no sabemos si se van a liberar, y esto puedo hablar en primera persona. A mí se me ha otorgado un subsidio en uno de los llamados nacionales para financiamiento de la investigación y no sé si eso va a llegar en algún momento y en qué nivel de financiamiento. Nosotros, como todos los científicos, dependemos de insumos, de equipamiento internacional que nos cuesta mucho lograrlo. Incluso publicar en este momento es caro. Bueno, si no tenemos el financiamiento, una ciencia que nos costó muchísimo conseguir y que tiene cierto prestigio muy bien ganado, corre un riesgo de quedarse en la oscuridad. ¿Y hay un riesgo de fuga de cerebros masiva? Es decir, el investigador español que hablé ayer lleva 10 años investigando aquí, está casado, tiene hijos, pero ya está mirando si en Valencia o en algún lado hay alguna plaza para irse, porque es que ve un futuro muy negro. Y imagino que los cerebros, los científicos más potentes del país tienen un montón de colaboraciones internacionales y sitios donde, claro, ellos quieren quedarse en Argentina porque vivís bien dentro de lo que cabe, pero
pero la tentación, o sea, ¿ves esta fuga de cerebros masiva? Todavía entiendo que no ha comenzado masivamente, pero claramente es un riesgo. Ya hay muchos jóvenes que se están yendo o pensando en irse, y ni siquiera te diría a las mecas de la ciencia, a Europa, a Norteamérica, etcétera. Incluso hay ofertas extraordinarias aquí nomás, en Chile, en Uruguay mismo, donde hay otro respeto, otro financiamiento por las actividades de ciencia. Es un riesgo clarísimo que si no nos ocupamos ahora nos vamos a lamentar mucho, porque efectivamente construir tarda mucho, construir un sistema científico. Destruirlo es nada. Sí. Déjame incidir en que Argentina ha sido históricamente... tiene más premios Nobel que España, o sea, un país de mucha ciencia, líder de ciencia en América Latina, que puede perder esa hegemonía. Bueno, sin duda es así, tenemos 3 premios Nobel de ciencia, y a ver, esto no es negar que el sistema tiene falencias, y que tenemos que mejorarlo, que tenemos que federalizarlo más, que tenemos que pensar bien en los temas de evaluación, en los temas prioritarios para la investigación. Pero eso es mejorar, no romper. Y en varias áreas el gobierno, cuando ve algo con lo cual no está de acuerdo, propone romperlo, ¿sí? La famosa motosierra, en lugar de arreglarlo. Y ocurre particularmente en la ciencia y en varias áreas de la cultura, que son las que aparentemente más le molestan a un gobierno ultraderecha. Estaba pensando, Diego, es que estoy muy deprimido escuchándote. Y además, esto que decía yo al principio, yo lo decía de broma, que estamos viendo el futuro, pero es que no es el futuro, tienes razón. Vosotros lo habíais visto y de repente lo estáis sufriendo, y nosotros lo estamos escuchando, te lo estamos escuchando relatar, y estamos viendo esta epidemia que está recorriendo tantos países y tantos continentes, ¿no? Esta epidemia de negacionismo. Yo me pregunto, claro, tú eres profesor también, yo me pregunto cómo les hablas a tus estudiantes, si están enfrentados a este abismo del negacionismo y de la destrucción del tejido científico de Argentina. Es gravísima la situación a nivel universitario, en particular en las universidades públicas. También se han desfinanciado de una manera atroz, y aquí hay algo relativamente alentador. Hubo, tal vez se hayan enterado hace un par de semanas, una concentración, una marcha muy masiva en todo el país en apoyo de la universidad pública, y esto le pegó al gobierno. Realmente lo sintieron, obviamente se quejaron de motivaciones políticas, etcétera. Hubo acercamientos, hubo por primera vez ciertos diálogos. Así que nada, tenemos que salir a la calle realmente. No es lo mismo, obviamente, por la universidad pública, que está mucho más cercana a la gente, y todavía tenemos enormes cantidades de primera generación de universitarios en Argentina, que son quienes más sufren este recorte. Por otro lado, en la universidad es donde más ciencia se hace. Así que están inextricablemente ligadas la educación superior y la investigación, con lo cual tenemos que estar juntos, preocupados y activos, no preocupados y quejándonos de una situación muy negra que estamos viviendo. Sí. La ciencia es un blanco fácil, ¿no? Porque a Milei no le va a suponer una gran pérdida de votos, ni tampoco creo que él ganara las elecciones por haberse metido con la ciencia o tener relación con terraplanistas, ¿no? La universidad es otra historia, porque a la universidad va un amplísimo sector de la población, ¿no? Y esto incluso incluso un anticientífico lo tiene que entender, ¿no? Y además, y por lo que dices, pues sí que le preocupó más eso que las protestas de los científicos, ¿no? Porque fue realmente masiva, una protesta de alrededor de 500.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y 1,5 millones, 1 millón y algo en todo el país, porque se sintió esto realmente. Y además hubo una organización desde arriba, los mismos rectores llamaron a manifestarnos. Todavía tenemos cierta organización de vida en el mundo de la ciencia, pero es como decís, realmente no le hace tanta mella al gobierno el destruir o desfinanciar o asfixiar un poco al sistema científico, porque no sienten que tenga tanta importancia, y lamentablemente la opinión pública tampoco es tan consciente de la necesidad de la ciencia para la vida cotidiana. Y acá necesitamos muchos Pérez, muchos Javieres que nos ayuden a hacernos conscientes de esa necesidad. Es el mundo en el que vivimos en el siglo XXI. Te agradezco muchísimo la conversación, Diego, y si no te importa, yo sé que tú estás dedicado a estudiar ritmos circadianos, regulación del sueño, la percepción psicológica del paso del tiempo. Son todas cosas que nos interesan muchísimo. Otro día, si te parece, te invitamos a hablar de ciencia, no solamente de ciencia política.
Será un placer. Ojalá tengamos que hablar solamente de ciencia y no de los desastres que están ocurriendo a nivel de política científica. A lo mejor Así que cuando quieran hablamos del sueño. A lo mejor te tenemos que llamar a Chile. Sí, ay, pobre, no le digas eso, pobre. Diego Golombek, que es biólogo, investigador del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y también divulgador. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, un placer charlar. Y Pera Estupiñá, también en Argentina, y Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.